Voy a pedir, hermanos, que me acompañen en el libro en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. El Evangelio según San Juan, capítulo 21. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 17. Y para no entrar tan de lleno en el texto, hermanos, lo que estamos viendo aquí en San Juan capítulo 21, de versículos 1 al 17, es la séptima aparición de Jesús que tiene después de resucitado. Los discípulos ya lo habían visto, había llegado con algunos y no estaba Tomás, y la sexta aparición prácticamente es para decirle a Tomás: mira, mete tu dedo y tu mano en mi costado, porque Tomás le habían platicado que Jesús había resucitado y él no lo había creído. Y ya desde ese entonces le había parecido a las mujeres que iban a embalsamarlo, y les dijo el ángel: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y le apareció a otros dos de camino de Emaús, y le apareció a más de 500 hermanos, y le apareció a los apóstoles. Y esta es la séptima vez que se aparece, y se aparece a sus discípulos. Y este sermón lo titulé ¿Dónde estás en el Señor? O ¿cómo estás en el Señor? Y vamos a hablar, hermanos, de algo que no importa que tengas 10 años, 15, 20, 30 de reunirte, es algo que pasa a todos los hermanos, y espero, hermanos, que sea de bendición para ti. Y como es largo el texto, no lo vamos a leer. Hice varias divisiones de estos versículos, y de los versículos 1 al 3 puse volver al pasado. Versículos 1 al 3, volver al pasado. Si lo digo muy rápido, no se preocupen, porque lo voy a estar repitiendo en varias ocasiones. Versículos 4 al 9, volver al presente, a Jesús, volver a reencontrarte con Él, volver a ponerte de frente con Jesús. Versículos 10 al 14, no nos juzga, Él no nos juzga, nos consuela, nos alimenta, nos fortalece. Y versículos 15 al 17, nos restaura, y entre comillas, con confesión. Es algo bien bonito, hermanos. Nos restaura con confesión de nuestra parte. Y vamos a leer versículos 1 al 3, a ver qué nos dice, hermanos. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Quiero que nos ubiquemos un poquito, hermanos, en el sentir de los apóstoles. Imagínense, haber pasado 3 años con Jesús, haber visto sus milagros, haber visto sus proezas, estar completamente enamorado de una persona, y de repente esta persona muere. Y los únicos que lo siguen de cerca son 2 personas de sus discípulos, que era Juan y Pedro, aunque Pedro estaba así un poquito más alejado. Juan sabemos que estaba más cerca, ¿no? Pero solamente 2 de sus discípulos lo siguen. Y ¿cómo se habrá sentido que de repente la persona que te guía, de repente la persona que empieza a significar todo y le da sentido a tu vida, te deja? Él ya se los había advertido que tenía que morir, que tenía que estar 3 días y que iba a resucitar al tercer día. Y están los apóstoles, me los imagino yo con una serie de emociones en su corazón, en su mente, no sabía qué pensar. De repente les dicen las mujeres: resucitó. Va corriendo Juan y va corriendo Pedro, y los encuentran la tumba vacía, y wow, entonces resucitó.
Y pasa un lapso sin verlo y se les aparece y, sí es cierto, aquí está el Señor, y de repente se vuelve a ir y de repente vuelve a aparecer. Pero Jesús les había dado una orden: espérenme en el monte de Galilea. Y ellos ahí van al monte de Galilea y de repente Pedro dice, ¿qué hago? Bueno, pues voy a pescar. Y los discípulos le dicen, bueno, vamos contigo. Yo me imagino a estos discípulos con una serie de altos y bajos, de emociones, de tristezas, de un completo ebullición de emociones. Y Pedro recurre a lo que él ya sabía hacer. Dice, pues voy a pescar. Y va hacia el pasado, hermanos, hacia lo que Jesús lo había sacado de hacer. ¿Recuerdan cómo llamó a Pedro y a otros de sus discípulos en la pesca milagrosa? Me parece que fue en Lucas 5, en Marcos 5, que le dice, echa la red del otro lado. Y echaron la red. Les dijo, ya no van a ser pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombres. Y él va a lo que ya sabía hacer. Y qué vergüenza para alguien que ya sabe pescar, pasar toda una noche y no sacar nada, absolutamente nada. Y a veces, hermanos, yo creo que así nos pasa a nosotros. Estamos con una serie de emociones en nuestra vida y de repente decimos, esto me sale bien, lo voy a hacer. Y empiezas a hacer cosas fuera de lo que Dios te ha mandado a hacer. Dios les había dicho, espérenme en el monte de Galilea. Y ellos fueron al mar de Tiberias. Está en la misma región, pero una cosa es estar arriba del monte y otra cosa es estar abajo. Y a lo mejor tú dices, no, estoy obedeciendo al Señor, pero hacer el 99% de lo que te manda no es obedecer. Ellos dijeron, bueno, tal vez estoy en Galilea, sí, en el mar de Tiberias, que también se le conoce como el mar de Galilea, pero no estaban en el monte, estaban en el mar. Hermano, ¿cuántas veces has tratado de regresar de donde Dios te ha sacado? Hermanos, Dios nos ha sacado del pecado, Dios nos ha librado de vivir en el pecado. A veces yo hablo de la gracia y la gente se me queda viendo, sobre todo estos cristianos, como diciendo, pero entonces tú crees que ya la gracia y ya no tenemos que hacer nada. No, en lo absoluto. Tenemos que hacer las obras que el Señor nos ha mandado que hagamos desde antes de la fundación de la tierra. Y no son obras fáciles, pero nos ha dotado de su Santo Espíritu. Pero si tú y yo nos descuidamos, vamos a tender a hacer eso, a regresar al pasado, a regresar a lo que ya sabíamos hacer. Y esto le pasa a los discípulos, les pasan tres cosas aquí. Volvieron de donde ya habían sido llamados, primer punto o subpunto. No obedecieron la orden del Señor y sus esfuerzos fueron en vano. Hermano, te vas a dar cuenta tú que tus esfuerzos fuera del Señor son en vano. No importa todo lo que quieras ir a terapias, a lo que quieras, si no tienes al Señor, todos tus esfuerzos van a ser en vano. En el versículo 3, aquí dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Hermanos, sobre todo si eres padre de familia o jefe, tú y yo tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Porque a donde te dirijas tú, es muy posible que dirijas a tu familia. Entonces tienes que estar siempre puestos los ojos en el Señor. Mujeres también. Yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay hombres que aportan a la iglesia y también hay mujeres. También le doy gracias a Dios por eso. Pero he estado en iglesias, hermano, donde las únicas que trabajan son mujeres y hacen todo el trabajo. No digo que sea malo, no, gracias a Dios. A falta de hombres valientes y capaces, hay mujeres valientes y capaces. Dios las levanta también. A falta de... Y hermano, no quiero que pienses, habiendo dicho esto, no quiero que pienses, este sermón va dirigido a los varones, o va dirigido a las mujeres, o va dirigido a los jóvenes. Va dirigido para ti y para mí, es personal. ¿Hacia dónde estás caminando tú? Y vuelvo a repetir, no importa que tengas 10, 15... ¿Alguien de aquí ya tiene más de 15 años con el Señor, caminando con el Señor? Yo no. ¿Alguien de aquí tiene más de 10 caminando con el Señor? ¿Más de 5? ¿Menos de 5? ¿Menos de 5? Ok.
Pero esto no tiene nada que ver con nuestra edad que tengamos en el Señor. Esto tiene que ver con tu capacidad de obedecer al Señor. Esto tiene que ver con tu capacidad de amar a Dios. No obedecieron, hermanos. Primero regresaron al pasado. Dios no quiere que regreses al pasado. Y aún del pasado te va a sacar, lo vamos a ver más adelante. Y te va a renovar y te va a traer el presente. Pero no obedecieron. Mateo capítulo 28, versículo 7, dice que los esperaba en el monte de Galilea, no en el mar de Galilea. Una cosa es estar arriba y otra cosa es estar abajo. Mateo capítulo 28, versículo 7 dice así: E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo ha dicho. Ahora el versículo 16 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fueron allí, pero no se quedaron allí. ¿Dónde los encontró Jesús? En el mar. Dicen algunos teólogos que era hasta posible que Jesús les había dicho la hora en la que se les iba a manifestar ahí en el monte de Galilea. Hermano, ¿dónde es donde tú encuentras a Dios? ¿En las prédicas? Puede ser. ¿En las alabanzas? Puede ser. Pero ¿dónde seguro que tú encuentres a Dios? En su palabra, en las oraciones. En su palabra es el único lugar seguro. Porque estoy seguro que algunos van a salir, y no lo estoy diciendo en el mal sentido, van a salir, van a decir como que, ¿y de qué trató el sermón? Porque no es precisamente aquí donde lo vas a encontrar, es en la palabra. Él te ha mandado que allí lo encuentres. Él tiene una cita contigo y siempre tiene tiempo para ti. Una vez una hermana me compartía algo y ella va a saber de quién hablo, y compartía algo y decía, ay no, le tengo que dedicar tiempo al Señor, y que sintió una voz, o ella razonó y dijo, no, es que en realidad es el que Dios me da tiempo a mí. Y te has puesto a pensar que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de todo, tiene tiempo para ti. Y tú tienes tiempo para Él. Son de las primeras cosas que nos pasan, hermano. Empezamos a regresar y empezamos a desobedecer o a obedecer a medias, que es desobedecer. Empezamos a hacer las cosas que hacíamos antes. Con nuestras fuerzas empezamos a luchar la vida, con nuestras fuerzas empezamos a vivir. ¿Y sabes en qué terminan todas esas fuerzas? ¿En qué terminan todas esas fuerzas, todos esos esfuerzos? Terminan en nada. Aquí mismo en el capítulo 21, versículo 3, en la parte B dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Te has sentido así, hermano? Que le echas muchas ganas y le echas todos los kilos y pareciera que no pasó nada, que no hiciste nada. Ay, Señor, pero es que yo he hablado con mi esposa, he hablado con mi esposo, he hablado con mis hijos y les he dicho y les he vuelto y les he esto y les he otro. ¿Y cuándo se los entregaste a Dios? ¿Y cuándo le dijiste al Señor, Señor, ayúdame en mi matrimonio, tómame a mí primero, trabaja en mí primero y después trabaja en él o en ella? Una vez estábamos platicando con una pareja que en realidad nunca quiso reunirse y lamentablemente terminó divorciándose y él me decía, es que ella, esto y lo otro, aquí, allá, y aquí, allá. Y sinceramente ya me había cansado de ella y ella. Yo le decía, es que tú eres el responsable y Dios quiere trabajar primero contigo. Obedece tú al Señor y deja que el Señor trabaje en ella. Y ella me decía, pero es que Él, digo, déjalo a Él y tú deja que Dios trabaje contigo. Pero siempre ellos estaban esperando que el otro hiciera cambios y esos esfuerzos terminaron en nada. ¿Cuánto de lo que has trabajado te ha dado frutos? Yo te puedo decir de que todo lo que yo he hecho en mis esfuerzos, nada me ha dado frutos, hermano. Nada. Puedes pensar mil cosas, puedes planear mil cosas, puedes orillar a las personas a que actúen
bajo lo que a ti te convenga, bajo lo que a ti te parece. Puedes influenciar si quieres a tu esposa, a tu esposo, pero si es en tus fuerzas, no va a terminar en nada. No gastes tus energías en eso. Enfócate en lo que el Señor te ha dado y trabaja sobre eso. Eso es cuando regresamos al pasado, hermanos. Regresamos al pasado, empezamos a obedecer a medias, empezamos a hacer las cosas que hacíamos antes y como siempre termina el esfuerzo en vano. Y eso es porque a veces somos así. Y el ser humano es así, hermano, cambiante. Y nunca va a dejar de serlo. Pero Él nos dice, Él les dijo a los discípulos, los espero arriba del monte. ¿Dónde te espera el Señor? Para cerrar este punto, en su palabra, en oración. Él te está esperando. Él te quiere hablar. De verdad, Él te habla. Él te habla, hermanos. Él me habla. Él nos habla a través de su palabra. Si no lo has experimentado, tal vez vas a decir, este está loco, ¿cómo Dios te va a hablar? Porque es a veces el pretexto de persona, ¿no? Que lo hemos escuchado. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo Dios, siendo tan grande, te va a dedicar tiempo? Él tiene cosas más importantes que hacer. Y no, lo más importante para Dios eres tú y soy yo. ¿Cuánto tiempo dedicas a conocerlo a Él, a encontrarte con Él? Pero Jesús, en su inmensa misericordia, después de que estos discípulos andaban fluctuando de un lugar a otro, los vuelve o los trae al presente, se vuelve a presentar con ellos y les dice, de los versículos 4 al 9, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús sigue teniendo misericordia de ellos. Y primero quiero hacerte notar algo. Cuando ellos fueron a pescar, ¿era de qué? De noche. Toda la noche quisieron trabajar, estaban lejos de la presencia, pero al amanecer, la luz que representa el Señor, dice que se apareció Jesús. Jesús siempre está en la luz, no en las obras de las tinieblas. En la mañana, en el amanecer. Y a lo mejor hoy es tu amanecer, hermanos. A lo mejor llegaste aquí así con esos altibajos y a lo mejor pasaste por una semana difícil y dijiste: Señor, necesito que me hables, te quiero escuchar, no sé para dónde voy a ir, no sé por qué hice lo que hice toda esta semana, pero quiero que tú me hables. A lo mejor hoy es tu amanecer, a lo mejor hoy es la luz, a lo mejor Jesús te está diciendo: ven, ven. A lo mejor todavía no lo conoces, a lo mejor todavía no sabes qué es Él, pero te vas a dar cuenta que es Él cuando sigas viendo sus milagros. Entonces, Jesús primero siempre está en luz, en las obras de luz. Si tú sigues en las obras de las tinieblas, no creas que va a ser tan fácil ver al Señor. Necesitas cambiar las obras que estás haciendo, obras de luz. En el versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Sabes qué tan amoroso es el Padre que diario te está esperando, que diario te quiere dar un tiempo? Y cuando tú se lo das, Él está ahí. ¿A qué voy con esto? Jesús siempre te está esperando, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas. Hay hermanos que se acercan y dicen: es que yo siento. Hermanos, el cristianismo no se trata de sentir. Y ustedes me han escuchado orar y decir: Señor, utiliza mis emociones para poderte sentir. Pero no se trata de eso, se trata de conocer. Y gracias a Dios Él nos deja sentirlo, ¿no? También es muy bueno.
Pero se trata de saber que está ahí. Se trata de saber que si hiciste algo mal y que si estás practicando algún pecado, regreses a Él sabiendo que Él te está esperando. No tienes que sentir en tu corazón, "Ay, es que..." No, es de saber, de conocer. Y si no lo sabías, ya lo sabes. Dios está esperando. Siempre te está esperando. Y más si ya te ha rescatado. ¿Cuánto tiempo más lo vas a hacer esperar? ¿Cuánto tiempo más vas a querer estar donde estás, en las obras de las tinieblas? Porque el hecho de que estés aquí reunido no nos habla nada. La Biblia dice que habrá muchos que digan, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y Él qué les va a decir? Apártense, no los conocí. ¿Cómo estás hoy, hermano? ¿Dónde estás en el Señor? A pesar de lo que somos. Porque a todos nos pasa así, hermanos. Él te está esperando. Aunque tú no sepas, Él te está esperando. No se trata de sentir, se trata de saber. Dice el siguiente subpunto de volver al presente, de volver a reencontrarnos con Jesús. Jesús les restaura el llamado a ellos y recuerda que Dios ha hecho un pacto contigo. Dios sigue teniendo ese pacto contigo. Él primero dice que no te va a dejar hasta el día que Él vuelva a venir y que Él te va a llevar cuando vengan las nubes y te va a llevar primero a la luna de miel, porque así era en la cultura judía. Primero es la luna de miel, 7 días de luna de miel donde el novio se comprometían Gaby y el hermano David, y David se iba a la casa de su papá y preparaba unos cuartos en el terreno de su papá a un lado, y ya cuando estaba todo listo, empezaba a tocar trompeta, y sus amigos ya estaban esperándolo, y sus amigos salían todos juntos, y Gaby cuando escuchaba la trompeta decía, ¡ahí viene!, y se ponía su vestido. Generalmente ni siquiera se lo tenía que correr a poner, generalmente ellas ya estaban, las hebreas ya estaban vestidas, y salían al encuentro. Y llegaban sus amigos y tocaban trompeta y llegaban y se metían, la llevaba al aposento donde ya estaba construido. Y los amigos le llegaban y le acercaban comida y ellos simplemente salían a recoger comida y estaban ahí en un momento íntimo. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. ¿No te da emoción? Que el Señor en cualquier momento toca la trompeta y nosotros ya tenemos que estar listos. Y nos vamos porque era la luna de miel primero 7 días y nosotros nos vamos con el Señor 7 años de luna de miel y después son las bodas del Cordero. El hermano Héctor se encargará de explicarles más de esto más adelante. Pero es increíble, es hermoso. Él tiene una promesa contigo y no la va a dejar pasar. Versículos 5 al 9 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron, no. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de a tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Él va a restaurar tu llamado. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? ¿Con qué milagro los llamó a ellos? Con la pesca milagrosa. Y les estaba haciendo el mismo milagro. Y Juan lo reconoció, dijo, esto yo lo conozco, es el Señor. Y le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro, estando desnudo, se ciñe porque no quiere que el Señor le vea su desnudez, se echa al mar para llegar primero. Y me encanta eso de Pedro porque algo bien importante, hermano, es que yo muchas veces quería cambiar mi personalidad. Porque me decían, no, es que tienes que ser serio, es que, etcétera, cosas así como que en seriedad. Y los que me conocen saben que no soy serio. Y yo así Señor, cambia mi personalidad, hasta que Dios me mostró a Pedro, y Dios no le cambió su personalidad, moldeó su personalidad. No creas, Dios te diseñó con ese carácter que tienes por algo y lo quiere usar.
No vayas a vivir atormentado como yo unos años de tu vida pensando que Dios te quiere cambiar para poder usarte. Dios quiere moldearte simplemente. Pero bueno, ahí está Pedro y va y dice, es el Señor. ¿Y qué pasa cuando está ahí, cuando llega al mar? Perdón, cuando llega a la orilla. Ya estaba Jesús con una fogata. Y quiero que te imagines esto, hermano. Quiero que pienses en Pedro unos capítulos antes, por ahí del capítulo 22, versículo 60 más o menos de Lucas. Pedro está en una fogata y le dicen, tú de verdad eres seguidor de él. Y él empieza a maldecir, le dice que no soy, y empieza a maldecir. Y en eso cantó el gallo. Y recuerda las palabras de Jesús que le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar. 3 veces me vas a negar. Señor, ¿cómo crees que te voy a negar? Y relata ahí Lucas que desde donde estaba Jesús, lo voltea a ver hacia lo lejos. Imagínate qué sintió Pedro. Y es donde dice que la Biblia que se alejó y empezó a llorar amargamente. Lloró, lloró y lloró. Yo te quiero decir que Dios te está viendo ahora, no importa el pecado que hayas cometido. Dios nada más quiere que te arrepientas y te acerques a Él. Pedro lo negó, Pedro que estuvo 3 años con Él. Pedro que fue un líder de la iglesia después de eso. Si Él lo negó, literalmente hablando, nosotros podemos fallar, hermanos. El detalle está en que te quedes ahí, siguiendo fallando, fallando y fallando. Yo le pido a Dios que Él te deje sentir su mirada. Que puedas sentir esa convicción en tu corazón de regresar a Él y decirle, Señor, me equivoqué. Tal vez no te negué, Señor, o te negué con mis actos, pero perdóname. Él restauró a los discípulos. Les volvió a decir, ya les dije que no son pescadores de peces, ahora son de hombres. Y después llegan los discípulos. Y ya estaba la comida puesta. Y Jesús les empezó a decir, ay, ingratos, malagradecidos. Estuve con ustedes 3 años, vieron todos los milagros. Tú, Juan, tú, Pedro, tú, Andrés, vieron la transfiguración arriba del monte. Y todavía salen con eso. Les empezó a recriminar el Señor. No, les dio de alimentación, les dio de comer. Yo no sé si eso a mí me hace sentir peor o me hace sentir bien. Pero Él no juzga, Él no te juzga. Porque Él ya pagó por tus pecados. Y Él ya sabía que todos estos pecados que has cometido esta semana, Él ya sabía que los iba a cometer y aún así decidió entregar su vida por ti y por mí. ¿Dónde estás parado en el Señor? ¿Estás en su voluntad? ¿O estás atravesando por un sube y baja, sube y baja, sube y baja sin estabilidad? Lo que te da estabilidad es el ancla, que es la palabra, que es Jesús. Y aún así no estamos exentos, pero ahí Él está esperándonos. Él está restaurando tu llamada, tu llamado. Él va a cumplir la promesa que ha hecho contigo. Regresa a Él. No esperes que los otros 11, que tu familia, no esperes que tu esposa, que tus hijos, que tus papás. Aviéntate al mar y sal a su encuentro. A lo mejor Pedro recordó, ¿no? Y decía, ¿qué me va a decir el Señor después de que lo negué? Ya lloré, ya le pedí perdón. Más adelante vamos a ver, ¿no? Que lo restaura, pero ¿dónde estás parado, hermano, con el Señor hoy? Él tiene un pacto contigo y Él quiere cumplir la parte de su promesa. Versículos 10 al 14 dice así. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Hermanos, como un paréntesis, la red que entre todos no pudieron sacar, cuando Dios le da la orden, un solo hombre pudo arrastrar esa pez. ¿Te das cuenta de eso? La red que no pudieron sacar, todos los discípulos que estaban ahí, un solo hombre la arrastró
hasta el final, pero con una gran diferencia: tenía la orden del Señor. Por más imposible que parezca, cuando Dios te da una orden, lo vas a poder lograr, porque es una orden del Señor y Él va a capacitar y Él te va a fortalecer. Dice que eran 153, algo como tarea, hermanos. Algunos teólogos dicen que 153 fueron los milagros que hizo Jesús en los 4 evangelios. Es un buen rato de investigación, un buen rato de lectura, entonces eso te lo voy a dejar de tarea, que lo comprobemos. 153, y la red no se rompía. Cuando tengas una orden del Señor, hazla. Las órdenes del Señor necesitan apresurarse. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: híncate a orar, ponte a orar, ora conmigo, ora por tal persona? Señor, permíteme tantito, es que fíjate que mi esposa me dijo que hiciera y si no ya sabes que se enoja. Señor, permíteme tantito, es que mis hijos. Señor, permíteme tantito, es que el trabajo. Señor, es que voy manejando. Oríllate. Relataba un pastor que decía que estaba arreglando las cosas, iban a tener un convivio y le tocó ir él por los platos y iba a salir, y que Dios le tocó el corazón, le dijo: ora. Señor, permíteme, ora. Señor, permíteme, es que voy por los platos porque el menudo, ora. Y que el pastor terminó diciendo: Señor, y yo creo que te vas a identificar, Señor, yo no sé por qué me cuesta tanto trabajo obedecerte rápido, a la primera. Para los que tenemos hijos, ¿a cuánto nos gusta decirle más de 3 veces la misma orden a nuestros hijos? ¿Tú cómo eres como hijo con el Señor? Nos va a mostrar el fruto, hermanos, estando con Él, teniendo su poder. ¿Cuál es ese fruto? Pedro arrastró una red que otros discípulos junto con él no habían podido sacar. Pero simplemente vamos a ver el poder del Señor cuando estemos obedeciendo a lo que Él nos dice que hagamos. Me tocó conocer a una persona en el taxi, y esta persona iba algo borracha. Sinceramente no me iba a parar, pero me paré. Y de hecho iba a comer a la casa y estaba por la casa y me paré y me dijo: llévame aquí, ¿no? a tal lugar. Y iba platicando con él y le iba hablando de que Dios podía recuperar su vida, porque pues él reconocía, a pesar de que iba algo tomado, decía: es que yo no era así y yo siento que algo me pasó. Y le digo: claro, pues Satanás tiene poder, pero si tú no estás con Dios, Satanás va a tomar control de tu vida. Decía: no, pero es que... Creo que fue una pregunta honesta, o una afirmación honesta, pero no correcta. Es que Dios no existe. Y le digo: a ver, ¿por qué Dios no existe? Es que mira cuánta maldad, es que mira yo, que esto y de tanta maldad en el mundo. Le digo: bueno, es sencillo, o sea, el frío tampoco existe y tú lo sientes, pero el frío es la ausencia de calor. Y la maldad en el corazón del hombre y la maldad en tu vida es que la ausencia de Dios. Y le empecé a decir un montón de cosas, hermanos, que yo no supe ni por qué me atreví a decirle. Que por eso andaba de alcohólico, etcétera, 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 etcétera. Y sinceramente no era mi intención. Después ya reaccioné y dije: ¿y por qué le dije esto? Dije: a lo mejor hasta me da unas cachetadas. Pero él reaccionó y dijo: quiero conocer más de Dios. Y le empecé a hablar y le empecé a compartir y me dice: dime más, dime más. Y obviamente lo he estado invitando y he estado en contacto con él y otras personas. Pero, hermanos, simplemente vas a ver el fruto de Dios cuando estés obedeciendo sus órdenes. Y no se trata de que me haya pasado a mí, seguramente te ha pasado a ti y tú te has quedado sorprendido de lo que Dios ha hecho. Pero ¿no sería bueno vivir en un estándar en ese poder del Señor? ¿No estar así? Solamente vamos a ver el fruto cuando estemos actuando con su poder. Porque la Biblia dice que cuando Él venga, todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Todo va a ser consumido. ¿Cuáles son el único metal que se empurece más con el calor? Pues el oro y la plata. Pero oro nosotros no podemos hacer. Oro representa divinidad. Hermanos, ¿cómo estás actuando? ¿Estás haciendo las cosas en tus fuerzas? Él no te está juzgando, pero Él quiere que hagas las cosas en su poder y que hagas lo que Él te ha mandado hacer, no lo que a ti te parezca mejor.
Y vamos a ver aquí en el texto, dice, nos mostrará el fruto con su poder, versículos 10 y 11, que ya lo acabo de leer, cuando Simón Pedro jaló la red él solo. Y antes de juzgarnos, hermanos, nos alimenta. Versículos 12 al 14 dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevería a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Al principio dije que era la séptima aparición de Jesús, y sí es la séptima aparición de Jesús, pero es la tercera a sus discípulos. ¿Alguien recuerda qué significa el número 3 y el número 7 en la Biblia? Se los dejo de tarea, hermanos. Pero aparte de eso, ¿sabes cuántas veces se va a manifestar Dios en tu vida? Las que sean necesarias. Porque Él pagó por ti, porque tú le perteneces a Él, y Él no va a dar así por perdido lo que ya es suyo. Porque su sangre no la puedes menospreciar, y Él mismo no, el Padre no menosprecia la sangre de su Hijo, y Él te va a seguir buscando, y Él te va a seguir buscando, y Él te va a seguir buscando. Y esto tal vez, hermanos, es para alguien que tú estás pensando y dices, está alejada esta persona del Señor. ¿Sabes qué? Confía, Él lo está buscando, Él lo está buscando. Y sabes, Él lo va a seguir buscando, y lo va a seguir buscando, y le va a seguir dando oportunidades, y lo va a seguir llamando. Confía en el Señor. Él es bueno, Él es fiel. Yo creo que a veces no tenemos que decirle, Señor, síguelo buscando, Señor, síguele dando oportunidad. A veces yo oro así. Yo creo que tendría que orar, Señor, por favor, emblandece el corazón, que te pueda sentir, que te pueda escuchar. Confía en el Señor. Ese ser amado que tal vez no está ahorita en casa, confía en el Señor. Él lo está buscando. Él se va a seguir manifestando en su vida. Él murió por esa persona que tú amas, y Él lo va a seguir buscando y le va a seguir dando oportunidad, como nos la ha dado a ti y a mí. Él nos alimenta, hermanos. Antes de juzgarnos, antes de apedrearnos, Él nos alimenta. Me recuerda mucho cuando Elías, había pasado lo del monte, lo de degollar al buey, y había consumido la ofrenda de Elías, y la consumió toda, e incluso le echó agua alrededor Elías a esa ofrenda, y Dios consumió toda el agua alrededor y se llevó su ofrenda, y mataron como a 200 profetas de un Dios extraño, de un Dios que ni siquiera era Dios, seguramente un demonio. Y Elías recibe la noticia de una reina, de la reina Jezabel, y le dice, de cierto te digo que mañana a esta hora vas a estar muerto. ¿Y te acuerdas qué pasó con Elías? Después de haber matado a creo que 200 o 300 profetas, se fue a esconder a una montaña y empezó a decir, ay Señor, es que estoy yo solo, y subiendo así, ¿no? En el altibajo. Después de haber visto todas las maravillas de Dios, da el bajón, y le apareció un ángel y le dice, come. Y comió y se volvió a dormir. ¿Y recuerdan qué le dijo ese ángel? Aliméntate, porque el largo camino te espera. Y te digo una cosa, hermanos, yo sé que te lo he dicho en otras ocasiones, pero nos tenemos que alimentar de la palabra, porque largo camino nos espera. Y a los discípulos, que si no les esperaba largo camino, ¿verdad? Tribulaciones, morir como mártires. Cuenta la historia que, esto no había en la Biblia, pero cuenta la historia que Pedro vio cómo crucificaban a su esposa, cómo mataban a su esposa, y cuando él lo iban a crucificar dijo, yo no soy digno de morir igual que mi Señor, entonces por favor crucifíquenme boca abajo. Y lo pusieron boca abajo. Es por eso que no lo estoy defendiendo, es simplemente un comentario para que desatanices esa parte que a lo mejor tienes así. Es por eso que el respaldo del padre, del representante de la iglesia más grande en México, en su respaldo tiene una cruz al revés. No es porque sea satánico, etcétera, etcétera, es porque quiere representar eso. Pero bueno, esa es otra historia. Nada más es porque yo viví muchos años engañado diciendo, mira, es satánico por eso. No es eso.
Entonces Pedro fue crucificado al revés. Vaya que tenía largo camino que recorrer, ¿no? A nosotros también nos toca varios caminos por recorrer todavía. Necesitamos alimentarnos de la palabra. Y hermanos, fíjate, los 4 puntos o los 3 puntos que hemos visto. Primero regresamos al pasado. Después Jesús nos vuelve a traer un reencuentro con Él. Pero nos trae ese reencuentro no para juzgarnos, sino para alimentarnos. Pero aparte de eso, quiere restaurarnos. Una restauración. Y aquí habla específicamente de Pedro, de los versículos 15 al 17. Y es la famosa pregunta, ¿no? ¿Pedro, me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, tú lo sabes todo, que yo te amo. Pero Jesús, fíjate, Jesús le está diciendo en el griego, Pedro, me ágape. El amor que describe Corintios 13, todo lo sufre, todo lo quiere, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, etcétera, etcétera. Jesús le está diciendo, Pedro, me ágape. Y Pedro no le miente. Y se pone honesto con el Señor y le dice, Señor, yo te fileo. Que es el amor que se tenían entre hermanos, entre familia. Señor, yo te fileo. Pedro, me ágape. Señor, yo te fileo. Pedro, me ágape. Se pone triste Pedro y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y se pone honesto con Él. Le dice, tal vez yo no te pueda amar ahorita como tú me amas a mí, Señor. Y tal vez eso me duele. Pero tú sabes que sí te estoy amando. Dice en los versículos 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, para una restauración es necesario que tú te pongas honesto con el Señor. No es necesario que le digas, Señor, yo te ágape, que yo te amo a ese grado, si no lo haces. Y si no sabes a qué grado amas al Señor, de verdad ponte a cuentas con Él. Piensa en eso, hermano, es un buen punto en que pensar. Nos llevará muy buen tiempo. ¿Cómo es que tú amas al Señor? Y no le tienes que contestar una mentira, Él sabe todo. Pedro le contestó, Señor, yo te fileo, no te ágape. Pero aún así el Señor no le quitó su llamado, ¿verdad que no? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Cómo estás hoy con el Señor? ¿En qué parte del sube y baja está ahorita tu vida? ¿Cómo te estás comportando? ¿Como un hijo de Dios o como un hijo de la luz? ¿Estás actuando en la noche en las tinieblas o estás actuando en el amanecer en la luz? Y Jesús te está llamando hoy. Jesús me está llamando a mí. Y quiere que te pongas honesto con Él. Él no quiere mentiras. Él quiere que le digas, Señor, soy esto, soy aquí, he hecho esto. Tú sabes que te quiero servir, que me cuesta. Andaba en un momento así yo en mi vida y me decía mi esposa, ya me voy a dormir, ya estábamos acostados y le dije, vamos a orar. Y sí. Y empezamos a orar y empecé a orar como si estuviera solo. Señor, tú sabes esto de mí, tú sabes esto, tú sabes que te he fallado, tú sabes que no quiero, tú sabes que hay algo que me atrae, tú sabes. Empecé a ponerme a cuentas con el Señor y créanme que dormí como hace mucho, no. Y no por mí, sino porque el Señor simplemente quiere que nos pongamos a cuentas con Él.
Ponte a cuentas con Él, hermano. Ponte a cuentas con Él. Y a lo mejor tú piensas, pero es que yo soy hombre y tú no sabes todos los pecados que yo he cometido. ¿Te acuerdas el primer texto que vimos al principio del profeta menor Ageo? Que estábamos hablando del templo. Pues Dios le dice por medio del profeta, dile al pueblo que junte madera y que la traiga. ¿Tú sabes qué representa el árbol en la Biblia? Representa personas. ¿Tú sabes qué representa la madera en la Biblia? Representa tu humanidad y mi humanidad. Él quiere toda tu humanidad. Él no te está diciendo, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Él quiere que vengas y Él quiere trabajar en eso contigo. ¿Cuánto estás dispuesto a entregar todo lo que tú eres para que Dios trabaje con Él? Él no quiere que primero dejes de pecar. Esa es otra mentira del diablo. Es que primero tengo que dejar de pecar para acercarme al Señor. Ese es otro engaño del diablo, porque nunca vas a dejar de pecar. Y Pedro trajo su humanidad, su madera, y le dijo, Señor, yo te fileo. Fue honesto. Necesito que tú trabajes conmigo. Y Dios le dijo, apacienta mis ovejas. ¿A qué te ha llamado el Señor a hacer a ti, hermano? Y si no sientes un llamado del Señor, necesitas ponerte a cuentas con Él. Y necesitamos ponernos a cuentas con Él. Y eso debería ser rápido, hermanos. Las órdenes del Señor tienen que prestarse. Tenemos que ponerle prisa a las órdenes del Señor. Vamos a orar.